Bueno, acá nos estamos reencontrando para cerrar esta semana, desde la información, desde los comentarios, de todo lo que tiene que ver esencialmente con lo que políticamente pasa en este país, una semana de muchísimo tránsito político, muy recargada, podríamos decir, porque pasó de todo, ¿eh? Arrancó el lunes, como todas, pero digamos, el domingo arrancan la semana, pero el lunes, tranqui. Hubo mucha expectativa el lunes, ¿por qué? Y porque el martes iba a comenzar el debate, en particular en la Cámara de Diputados de la Nación, de la denominada Ley Ómnibus, que hoy decimos ley ómnibus y es como que ya estaríamos hablando del pasado. Es como si estuviéramos hablando de cosas que sucedieron hace un montón. La ley ómnibus ya no está, no existe. Sin embargo, el lunes arrancábamos la semana, nosotros acá en 7 PM, bueno, con toda la expectativa de lo que iba a ser el comienzo de este debate en diputados en particular, donde ya se iba a empezar a, como decimos, a hilar fino, para ver si después de ese triunfo parlamentario que tuvo el oficialismo, que tuvo el gobierno de Milei el viernes, con la aprobación en general del proyecto, y si es que se iba a poder avanzar. Bueno, grandes expectativas, roscas de acá hasta último momento, arreglando, cerrando. Y todo parecía que podía transitar favorable al gobierno. No necesitó demasiado para que se trunque esto y sorpresivamente el martes en pleno debate y nos dábamos con que era el propio oficialismo, el bloque oficialista de diputados, quien decidió que termine la discusión y que el proyecto vuelva a comisión, que en términos parlamentarios muchísimas veces quiere decir que lo mandan, como se dice en términos legislativos, al freezer, para que no salga más. Normalmente, no solo en la Cámara de Diputados, en cualquier ámbito legislativo, cada vez que algún proyecto se lo pide la vuelta a comisión y es para que ese proyecto no vuelva más. Y eso fue lo que pasó con este tema de la ley ómnibus, y a partir de ahí se generó toda esta situación política nacional que generó en todo lo que vivimos desde el propio martes a la noche, el miércoles, ayer, hoy día, y que, como lo venimos analizando acá en 7 PM, significa esta ruptura, hoy en términos ciertos, de la relación del presidente Javier Milei puntualmente con los gobernadores y también con lo que es el Parlamento, al menos con los bloques que en principio eran amigos, aliados, y que después de golpe pasaron a la categoría de enemigos íntimos. Durísimos términos del presidente Milei, que ayer lo comentamos, nos parece un despropósito. Milei se supone que el presidente tendría que tratar de buscar acuerdos, consensos y no atacar de manera tan brutal como lo hizo, fundamentalmente a los gobernadores, con lo que está obligado a tener diálogo permanente. Muchos van a estar lo mismo que él, 4 años en funciones. Sin embargo, bueno, ya lo dijimos, no vamos a volver a calificarlo a Milei, pero nos parece que no es lo que tendría que ser, o los ánimos que tendría que tener un presidente, que tiene que ser fundamentalmente buscar la conciliación, el diálogo, el acuerdo, el consenso, enojarse, claro que sí, pero hacer como en los dibujos animados. ¿Vio cuando alguien se mete un martillazo en el dedo en los dibujos animados? Bueno, ¿qué hace el tipo? Y se va y se pone en un rincón y ahí va, grita, insulta, pero no públicamente. Bueno, Milei no se guardó nada, lo dijo todo, lo calificó de traidores
a los gobernadores, a los legisladores les dijo extorsionadores, y empezó al estilo de él, con Twitter, con un montón de cosas, de nuevo hablando pésimamente mal de la famosa casta, y hoy las relaciones están absolutamente rotas, más aún cuando después de lo que pasó con ese tema legislativo, en una actitud, como lo decíamos ayer, de absoluta venganza, porque no hay otra palabra para calificarlo, del presidente, que dijo: así que ustedes no me aprobaron la ley ómnibus. Ajá, bueno, ahora yo les voy a quitar varios de los que son los recursos que no están en la coparticipación, que se llaman los discrecionales, que para las provincias son absolutamente necesarios, no para, como dijo el propio Milei o el ministro Luis Caputo, y que ayer lo cuestionamos duramente, diciendo que esos son recursos que se mandan a las provincias para que los gobernadores tienen manteca al techo. Ayer lo comentamos, hablamos esta semana con el ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia, el contador Di Pasciuri, nos explicó acá muy al estilo del ministro Di Pasciuri, porque es un profesor con mucha didáctica. Nos explicó muy, pero muy clarito aquí en 7PM cuáles son o qué son los recursos de la coparticipación, cuáles son qué son los recursos que vienen afuera de la coparticipación, y Di Pasciuri explicó acá muy clarito para qué se usan esos recursos, que de ninguna manera es como el propio Caputo lo dijo, que es para que se lo gasten en un montón de cosas inútiles, sino que vienen para atender temas muy puntuales acá en Salta, como el tema de, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, en el tema salud, en el tema educación, un montón de cosas que ya no van a llegar por esta venganza del presidente contra los gobernadores. Dentro de esa venganza está el hecho de haberle retirado a las provincias del interior el envío del subsidio para lo que es el transporte público de pasajeros. Un tema que nosotros, quienes nos acompañan hace tantos años acá con nuestro programa, saben de qué estamos hablando, porque lo tocamos de manera permanente al tema de los subsidios. Y ya veníamos planteando, porque es un dato de la realidad, la enorme diferencia que había en lo que es la asignación de ese subsidio del transporte para el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, de el resto de las provincias del interior. Una diferencia abismal que lo charlamos muchas veces y que decíamos que hay que corregir, es una asimetría insoportable, muy difícil ya de poder sostener, porque ahí sí, en este tema, quedaba muy evidenciado esto que muchas veces desde el interior denunciamos, y que en esta Argentina, para ciertos gobiernos, hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de décima. Sin embargo, lejos de tratar de corregir esa asimetría, bueno, ¿qué dijo Milei? Bueno, no, al interior no le doy más guita, chao, muéranse con el tema del transporte, si tienen algún problema, arréglensela como puedan. Y les retiró el tema de ese subsidio, generando una situación muy, pero muy comprometida para todos los gobiernos provinciales. Lo charlamos al tema, ayer lo hablamos con el diputado nacional por la Libertad Avanza, el diputado nacional salteño, que a la vez es economista, el doctor Julio Moreno, y Julio Moreno nos daba la explicación desde la mirada del oficialismo, desde la Libertad Avanza, y lo que él nos decía es los subsidios no es que no es que no van a dejar de recibirlos, sino que lo que vamos a cambiar es que ahora los subsidios
van a ir para los usuarios del transporte y no para las empresas. Esa es la mirada de, en este caso, del oficialismo, de La Libertad Avanza. Lo cierto es que en base a un relevamiento que realizó una consultora especialista en este tema, elaboró una especie de ranking, podríamos decir, de cómo es este tema de los subsidios, cómo era, porque ahora ya no van a venir más. Y la verdad que ahí uno descubre que el tema de lo que se va a quitar le va a provocar un daño profundo a las provincias. Ya el ministro de Evasión nos había dicho que en el mes de enero habían sido casi 11.000 millones que no había recibido la provincia del recurso que se los utiliza para un montón de cosas, de obras que se hacen en Salta, y ahora esto viene a sumar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este estudio, y ya le paso a comentar, Salta no va a percibir en este concepto subsidios al transporte nada más que por ahora, en este mes, 6.195 millones de pesos. Imagínense lo que es esa cifra, el impacto que va a tener de manera directa, y como lo decíamos nosotros ayer, que más allá del enojo de Milei con los gobernadores, afecta directamente a quién, a los usuarios del transporte en Salta. Digo esto, pero también les recuerdo lo que nos dijo ayer el diputado nacional de La Libertad Avanza, Julio Moreno, acá en 7PM, cuando dijo, no, ahora el subsidio va a ir para los usuarios, los que no lo van a recibir van a ser las empresas. Entonces, ahora en Salta y en el interior del país habrá que implementar un sistema de los subsidios tal cual es hoy, que vemos esas colas interminables que hay en Capital Federal, en la Cava, de todos los que tienen que ir a recargar esta tarjeta que se llama SUBE. ¿Por qué? Porque dice, el diputado Moreno dice, el asistencialismo, el subsidio, le va a llegar a quienes, a los usuarios, no a las empresas. Porque esta es una nueva forma de que nosotros miremos el país, bla, 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 que fue lo que Milei dijo en la campaña, que fue lo que la gente apoyó, y eso es lo que estamos llevando adelante. 6.195 millones es lo que no va a recibir la provincia de Salta, nada más que en este concepto. La CGT de nuestra provincia, que como ustedes saben la encabeza Carlos Rodas, Carlos Rodas era el secretario general de la CGT Salta, a su vez el secretario general del gremio La Bancaria. También salieron ellos con un documento cuestionando la quita de estos recursos que estaban llegando a la provincia, porque la CGT concretamente dice que al no llegar estos recursos se va a afectar directamente al tema educativo, a la educación. Así lo expresan en un documento que dice, ante el anuncio de las medidas de ajuste al sector de educación efectuadas por el gobierno nacional, exigimos, dice la CGT Salta, se envíe el fondo a las provincias, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que haya una apertura de paritaria nacional, se continúe enviando a las provincias el Fondo Compensador de Desigualdades para solventar los salarios docentes, actualmente 10 provincias, y también que se siga enviando los recursos para las partidas destinadas a brindar alimentación a las niñas y niños y jóvenes en las escuelas. Con medidas, dice la CGT Salta, que solo van en contra del sector docente, quienes vieron descender fuertemente su poder adquisitivo, este gobierno perverso, le dice a Milei, pretende por un lado declarar servicio esencial a la educación y por el otro lado la ajusta. Eso es lo que dice la CGT, que son todos estos recursos que ya no va a recibir la provincia.
Esto que puntualmente dice la CGT, que es en el tema educativo, también va a tener, ya está teniendo, por lo tanto va a agudizar esto, un mayor impacto en todo lo que es la situación muy, pero muy crítica, delicada. Hoy me decían que la situación en algunos, para algunos y algunas, es desesperante, y estoy hablando de jubilados y pensionados. Esta mañana me encontré con algunos amigos que están en esta condición y me decían, ya estamos no en la lona, abajo de la lona. ¿Por qué? Y porque el valor adquisitivo de la jubilación se deteriora con el paso de las horas, no de los días, de las horas. De manera que cada vez vamos restringiendo más nuestra capacidad para poder comprar las cosas que necesitamos para vivir, la alimentación y demás. Y por sobre todo, también estamos con un problema muy agudo en lo que es el tema de la compra de medicamentos. Y ya estamos muy, pero muy mal, ya no sabemos cómo vamos a soportar. Mientras tanto, no sabemos de parte de este gobierno si es que va a haber algún incremento en lo que será las jubilaciones del mes de febrero. De enero no hubo nada, no se salvó ni siquiera lo que fue la inflación de enero, nada. Entonces dice, si tenemos que esperar hasta abril y ya estaremos un montón muertos. Realmente la situación es muy, pero muy delicada, y por lo tanto entonces estamos en un escenario muy, pero muy complicado, que seguramente con Milei mandando mensajes a sus operadores acá, primero desde Israel, luego desde Italia, bueno, ha ido acrecentando la disputa, no ha ido bajando decibeles, le ha ido subiendo el volumen a este tema, como tratando de ver si se genera, hasta que vuelva al país, que será aproximadamente martes o miércoles, que se estará después que lo visite al Papa, el lunes, y lo que se espera es que, lejos de que bajen los decibeles de la confrontación, se agudicen más. ¿Por qué? Porque dentro del operativo venganza que lleva adelante Milei, quitándole esto a los gobernadores, tratándolo de traidores, de extorsionadores a los legisladores, está también el tema de que en el gabinete de Milei hoy hay en áreas importantes, ministerios, otros organismos, hay dirigentes con pertenencia política a aquellos que se definía hasta hace poco como los amigos o los aliados de la Libertad Avanza de Milei, como podía ser el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el propio Gustavo Sáenz, sin serlo políticamente definido y demás, pero Gustavo Sáenz debe haber sido uno de los primeros gobernadores que apenas asumió Milei le dijo, presidente, acá estamos para colaborar en lo que nos toque porque queremos garantizarle la gobernabilidad, vamos a ayudar, no vamos a poner palo en la rueda, pero, le dijo Sáenz, también tenga en cuenta que nosotros siempre vamos a defender los intereses nuestros, le dijo Sáenz. Y como Sáenz hubo otros gobernadores que también dijeron lo mismo. Presidente, no vamos a ir a tirarle dinamita, vamos a conciliemos, veamos, acordemos, pero bueno, de esos gobernadores, el gabinete de Milei o el gobierno de Milei, y tenía muchos funcionarios, una de ellas en un área muy, pero muy importante, estratégica en el Gabinete Nacional, como es el Ministerio de Economía de Minería. Ahí estaba, o está hasta ahora, la ingeniera Flavia Rosón, que lo acompañó a Gustavo Sáenz y los gobernadores de la mesa del litio, Alemania y Bélgica esta semana, y que ahora
desdiciendo al vocero presidencial que había dicho que Milei no estaba considerando echarlo a los funcionarios de los gobernadores, a lo que él calificaba de traidores, lo desdice a lo que dijo Adorni y hoy, o anoche, desde Italia, dijo, mejor que renuncien, porque si no, cuando yo vaya, los rajo. Usó esa palabra, los rajo. O sea que habría que esperar, de acuerdo a lo que dijo Milei, que el martes llegue y le diga, por ejemplo, al que está a cargo de lo que es ANSES, que es un hombre del gobernador de Córdoba, Schiaretti, chao, andate a tu casa. Al otro, andate a tu casa. Y a Flavia Rollón, que es de acá de Salta, de Gustavo Sanz, le diga, andate. Y entonces uno no sabe, ¿por qué? Porque el vocero, según Milei, hoy había dicho que no los iba a echar, pero después más tarde dice, no, los va a rajar todos. Y entonces no sabemos cómo es el tema. Ya lo dijimos ayer, no vamos a volver a hablar de esto, pero este tema de las idas y vueltas, del humor de Milei, que cambia, como es un ciclotímico, entonces no sabemos con qué se va a despertar hoy. Pero la macana es que estamos hablando de que en el medio está la gente, estamos hablando de cuestiones de Estado. Habrá que ver finalmente qué va a pasar con esto cuando Milei regrese al país y ya esté él directamente al frente de lo que es su gobierno en un escenario absolutamente complicado desde todo punto de vista, y veremos qué va a pasar entonces. Cerramos la semana de hoy, de esta semana como la traté de sintetizar, me habré olvidado de algo, pero cierre esta semana también con algo que nosotros ya lo veníamos planteando en mi última columna de análisis político de nuestro diario web, de danielsanmoral.com.ar. Ya lo decíamos que Milei debería, decíamos nosotros, que dada la situación política y económica antes de esta crisis, porque eso fue del fin de semana pasado, debería estar evaluando la posibilidad de llamar a un gobierno de concertación para que otra vez, no solo su gobierno, sino nosotros como sociedad, los argentinos, no volvamos a fracasar. Nos parece que ese es el camino, porque hay mucha situación complicada. Bueno, Milei viene y patea el tablero, se pelea con los gobernadores y con todo. Bueno, hoy viernes, Milei cierra esta semana diciendo algo parecido a lo que nosotros planteamos. Esta semana la cierra Milei diciendo que está dispuesto a hacer una fusión entre La Libertad Avanza y el PRO. ¿Escuchó? Dijo Milei que está dispuesto a hacer una fusión política, obviamente, entre La Libertad Avanza y el PRO, y ya también anticipa que como piensa avanzar en ese terreno, seguramente va a haber figuras de su gabinete que se van a ir, entre ellos esto que le mencionaba, que son funcionarios que aportaron los gobernadores, para que lo ocupe dirigentes del PRO. O sea que aquello que decíamos, un gobierno de concertación nacional, no, pero por lo menos un gobierno de fusión, es lo que dice Milei, entre La Libertad Avanza y el PRO, con el objetivo de darle mayor fortaleza a su administración, con cargos que ocuparían dirigentes del PRO en su gabinete, pero fundamentalmente con lo que se considera una fusión también, una alianza de los bloques legislativos de el PRO y de La Libertad Avanza. Yo le preguntaba hoy a algunos dirigentes políticos de acá de Salta y me decían que en este escenario tan complicado que tiene Milei, porque
recomponer la relación con los gobernadores no va a ser sencillo. Primero tendría que bajar los decibeles, Milei, cosa que nos parece bastante complicado que lo haga, dada su personalidad. Pero dice, es el único camino que le queda, por lo menos, juntarse con los que lo siente más cercano, más próximo. Y en esto no hay ninguna duda que si hay alguien de quien se siente cerca Milei, es de Macri. Es de Macri, si no hubiera sido por el apoyo concreto de Macri para la segunda vuelta, y quizás Milei no hubiera ganado. Entonces ahora dice, fíjate vos qué significaría que esta fusión, de la que dice Milei que no le hace asco a la posibilidad de la fusión La Libertad Avanza Pro, que se traslade al ámbito legislativo, donde la suma de legisladores de La Libertad Avanza y del PRO podría completar un bloque legislativo de 75 diputados. 38 de La Libertad Avanza y 37 del PRO llegarían a un número interesante. Está lejos todavía de el número que se necesita, porque el número mágico en la Cámara de Diputados son 129, pero estaría más cerca, porque convengamos que cuando arrancó el debate por la ley ómnibus, y La Libertad Avanza tenía 38 votos en el recinto. Ahora podría tener 75. Y aparte, la suma a cargos ejecutivos importantes, ministerio y todo lo demás, de gente del PRO, lo que significaría en términos políticos un gran triunfo ¿de quién? De Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri, después de haber sido derrotado en la elección presidencial que pierde a manos de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, y había un montón que decían que ya Macri estaba out, estaba fuera. Sin embargo, fíjense cómo Macri se arrima a Milei, que genera muchísima desconfianza dentro de lo que era Juntos por el Cambio, gana Milei, lo tiene ahí a la par a Macri, la suma a Patricia Bullrich, algo que muchos consideraban imposible. Hoy Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, y es quizás la ministra que más protagonismo tiene en el gabinete a cargo de seguridad. Y fíjese entonces cómo Macri recuperó su protagonismo político, que yo digo que nunca perdió, pero nada más que ahora es más público. El gran ganador de esto, sin lugar a duda, en términos políticos, es Macri, que vuelve a tener un protagonismo importantísimo. Habrá que ver si esto se concreta, pero en una primera lectura podemos decir esto. Hay algunos que están tan ilusionados con esta posibilidad que en términos parlamentarios ya adelantan que el bloque de diputados de La Libertad Avanza y el PRO, ese bloque se llamaría La Libertad Avanza PRO. Así que termina esta semana, en este viernes, una semana recargada con este tema, termina de esta manera, con un Milei en Roma. Se sumó hoy parte de su gabinete también, porque van a participar del encuentro con el Papa, y el martes estaría de vuelta, donde Milei, cuando vuelva, ¿qué haría? Reafirmaría su enojo con los gobernadores, dándole origen ahí a una nueva grieta, como si nos haría falta una más, pero bueno, sería esa, o tal vez no, porque tal vez venga y recomponga, todo indica que no, pero bueno, habrá que ver qué pasa con eso, y de ahí también dándole mucho más contenido político a esta idea de la fusión política de La Libertad Avanza y el PRO, que se trasladaría al ámbito legislativo
conformando entre las dos fuerzas políticas en diputados un bloque de 75 legisladores. Lo único que queda por decir para ver cómo terminó la semana, lo decíamos, la ley ómnibus hoy por hoy está muerta, no existe más. Queda la posibilidad de que se lo pueda volver a presentar a todo lo que decía la ley ómnibus, pero ya no en un paquete de leyes, sino tema por tema, pero que dijo Milei: yo no voy a mandar más proyectos a la legislatura, al Congreso. Si lo quieren hacer los diputados, que lo hagan, pero nosotros no. Así que vamos a iniciar. Vienen ahora varios días de tregua, podríamos decir. ¿Por qué? Porque llega Don Carnaval, y quizás el carnaval, los diablos del carnaval puedan hacer que bajen un poco los decibeles de la confrontación, y el miércoles, que recién se estaría retomando la actividad administrativa del gobierno, y quizás ya se hayan bajado temblores y podamos llegar a un ámbito de diálogo del presidente, fundamentalmente, con quienes él descalificó de manera tan concreta, o bien será para terminar de declarar esta guerra que nadie sabe cómo puede terminar. Así termina esta semana, al menos, porque hoy, esta noche, chao, después de ahí olvídate, porque todo el mundo se pone la albahaca en la oreja, se pone el piolín, no la careta, el piolín nada más, y se va al corso. Como dice: ¿y ahora qué hacemos? Qué sé yo, hermano, yo me voy para el corso, como dice el cuento. Así que veremos, y después del corso, ¿cómo arrancamos con este país? Porque mientras tanto, la gente, como digo siempre, el ciudadano de a pie, la va a seguir pasando muy, pero muy mal. Ya no serán los carnavales de antes. Hoy, algunos lo podrán hacer, bienvenido sea, pero la mayoría no va a tener ni siquiera para comprar nada. Antes compraban harina para salir a tirar harina, que va, era un festival de la harina. Nadie vaya a comprar harina para tirar nada, porque si compran se la llevan a la casa para hacer bollo. Así que bueno, así terminamos la semana. Veremos cómo comienza la próxima, pero el escenario es muy, pero muy complicado. Ojalá que el sentido común aparezca y que quienes nos conducen dejen de pensar y mirarse entre ellos y miren un poquito a lo que pasa abajo.